Saludo con gusto al diputado y médico Héctor Jaime Ramírez. Gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué representa, te pregunto, eliminar las normas oficiales mexicanas que han sido muy relevantes en materia de salud y que ahora el gobierno de López Obrador pretende eliminar de un plumazo ante las muy fuertes críticas que ha desatado esta decisión? Primero, muchas gracias por recibirnos, agradecerte mucho el espacio a ti y al auditorio de un tema que verdaderamente va a afectar a todos los mexicanos. No importa si seas rico o seas pobre, no importa vivas en la zona rural o en la zona urbana, no importa que te atiendas en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en un hospital privado o en alguna clínica de asistencia social, porque de lo que se está intentando cancelar son los mecanismos que un grupo de expertos, académicos, investigadores, profesionales clínicos trabajaron a veces durante 3 años. Por ejemplo, estuve en una reunión con más de 1,250 odontólogos, porque una de las normas que se cancelan es la norma de salud bucal, y mencionaban el esfuerzo de más de 75 colegios, asociaciones, facultades de medicina, que trabajaron durante casi 3 años para que en 2006 se hiciera la primera norma y que se actualizara luego 6 años después. Esta norma, imagínate lo que puede significar todos los mecanismos de calidad para dar una atención bucal. Ahora veamos por qué digo yo que va a afectar 3 cosas. La primera cosa que va a afectar va a ser la economía de las personas. Cuando no existe un parámetro estándar de cómo sacar con calidad un producto, o en este caso un servicio, que es el servicio de la salud, cada profesional de la salud, técnico, enfermera, odontólogo, pues lo va a hacer a su mejor entender. Pero imagínate tú la complejidad que significa tu mejor entender cuando en el caso de la oncología, por ejemplo, hay oncólogos pediatras y oncólogos de adultos, oncólogos que atienden solamente la quimioterapia, oncólogos pediatras que solamente atienden cierto tipo de tumores específicos, otros que atienden la radioterapia, otros que atienden la cirugía oncológica, otros que atienden el cómo extraer las biopsias, especialistas anatomopatólogos para identificar perfectamente el tumor, otros especializados en inmunohistoquímica para definir si ese tumor tiene o no receptores estrogénicos o progestágenos, otros especialistas en genética, otros más que ni siquiera son médicos, pero que son indispensables para dar tratamientos específicos con aceleradores lineales como son los físico-matemáticos que se necesitan para este tema. Bueno, todos ellos se juntan para hacer la norma del cáncer de mama, por ejemplo, y yo, aunque sea muy buen especialista, pues obviamente desconozco la expertise de todos ellos. Bueno, una norma oficial mexicana se hace juntándolos a todos, a los clínicos, a los médicos, a los académicos, a los investigadores y obviamente de todos los sectores, del público, del privado y del social, para poder revisar las experiencias. Puede ser que haya un nuevo equipo desarrollado por un laboratorio que está dando muy buenos resultados. Bueno, pues hay que llamarlos y convocarlos. Y todo esto se traduce en buscar el bienestar, la mayor sobrevida y la menor discapacidad de una mujer con cáncer de mama. Que se diagnostique tempranamente, que se trate oportunamente, que se rehabilite perfectamente, que inclusive sea reconstruida en sus senos de manera adecuada y cómo puede ser vigilada a lo largo de los años para que realmente, a pesar de tener un tumor que hoy sigue siendo la primera causa de muerte de las mujeres adultas, pues no vamos a evitar la carga de la enfermedad en esta mujer. Esas son las normas oficiales mexicanas que aplican igual, una vez hechas por todo el conjunto de expertos, para privados, para públicos, para pobres, para ricos. Entonces, cuando ya cada quien le vas a quitar ese estándar de decir, a ver, si es una mujer adulta debe manejarse de esta manera, si el tamaño del tumor es de este tamaño debe manejarse de esta manera, si el tumor tiene hormonas debe de manejarse de esta manera. Es un conjunto de reglas complejas, pero a la vez son las básicas para que todo el mundo lo maneje igual. Ya cuando se libera esto, decía por ahí Maribel Ramírez Coronel, es como quitar el reglamento de tránsito y así cada quien maneje como pueda, a la velocidad que quiera, respete los semáforos, las reglas de tránsito, pues va a ser un desorden causando, primero, que la probabilidad de que esta mujer tenga mayores éxitos de sobrevivir mucho más tiempo libre de enfermedad y quizá, como cualquier otro ser humano, pues se disminuya de manera significativa. El segundo es el impacto económico. Como cada quien la va a manejar como quiera,
no importa que pagues público, no importa que vayas a lo privado, pues que ese resultado sea que tengas tú que pagar mucho más. Por dos razones, Guillermo. El primero es porque la atención médica es una atención muy especializada para estas enfermedades. La segunda, porque el gobierno tiene la obligación, una vez publicada la norma, de tres cosas. La primera es verificar que cada 5 años siga siendo lo mejor y si no, actualizarlo. Y la segunda es que para que sea lo mejor, todos los profesionales están obligados a su conocimiento. Y en el sector público, pues como te pagan un salario, quizás no tengan la capacidad económica para capacitar a sus médicos, a sus técnicos, a sus enfermeras, y por el otro lado, quizá luego no tengan el medicamento que se necesita para entregar lo mejor, que la mamografía sea interpretada por alguien especialista en hacer eso, que no tengan la cantidad de suficientes anatomopatólogos para hacer las cosas, y lo que ha sido una tragedia, pues que no tengan los medicamentos últimos, y con esto se lleva dolor, muerte, y que tus familias, las familias mexicanas, pues gasten mucho más dinero en su bolsillo. Hasta ahí, de manera genérica, estimado Guillermo. Impecable tu presentación, doctor Héctor Jaime Ramírez. Déjame preguntártelo de esta manera. ¿Consideras que lo que se está haciendo con la cancelación de las NOM, las normas oficiales mexicanas, es un suicidio en materia de salud? Pues, Guillermo, imagínate, cuando hablamos ya no solamente de la enfermedad, sino a cuántos mexicanos afecta. Hablemos de una de las normas, la diabetes. Y además sobre la diabetes y muchas más normas se está violando la ley, porque la Ley General de Salud establece que debe haber normas en esa materia. Pero el gobierno, sobre las rodillas, como ha sido su costumbre ahora, quiere cancelar más de 35 normas oficiales mexicanas. La diabetes mellitus afecta a más de 11 millones de mexicanos. De ella hay 3 tipos de diabetes. La diabetes, que es clave porque si no hay insulina en los pacientes que su páncreas no lo produce, pues el paciente va a morir irremediablemente de manera muy temprana, va a morir quizá con ceguera, va a morir con daño renal, va a morir con serios problemas porque no hay el medicamento y el manejo indicado para la diabetes tipo 1. Y la diabetes del embarazo, que además de afectar a la madre, puede afectar al bebé en el futuro, debe manejarse de manera diferenciada. 11 millones de afectados. Se quita la norma de sobrepeso y obesidad. El 50% de los adultos, y si son mujeres el 60%, tienen sobrepeso o obesidad, que también es un factor predeterminante para mayor hipertensión, para mayores enfermedades cardiovasculares, para mayor diabetes. Ahí estamos hablando ya casi de 40 millones de mexicanos. Hipertensión arterial, pues estamos hablando casi de 20 millones de mexicanos y adultos, que además, como decía mi abuelita, pueden ser cacarizos y andar en coche. Es decir, alguien puede tener sobrepeso o obesidad, tener hipertensión, tener diabetes, y así la primera causa de muerte en los mexicanos, quitando la COVID, por ejemplo, son enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, y quitar estas normas pues es toda una tragedia. Obviamente la gente lo identifica muy claro con el cáncer, porque es algo que todo el mundo tenemos temor que nos digan ese signo del zodiaco, no importa en dónde lo tengas. El cáncer de próstata, por ejemplo, Guillermo, en los hombres, mata más hombres que el cáncer de mama en las mujeres. Pero en las mujeres hay toda una metodología específica para estudiarlo a tiempo y el cáncer de próstata lo empieza a ver. Quitar que el gobierno tenga la obligación de hacer detección temprana, de hacer estudios inmunohistoquímicos, de verificar si la abuela tuvo cáncer de mama, si la madre tiene cáncer de mama, que las hijas sean estudiadas genéticamente para de manera mucho más oportuna darle la oportunidad de vida que tiene esta gente y que sea obviamente financiado con recursos públicos o con privados, si tú lo desees. Es una tragedia. Estas normas, Guillermo, afectarían, no importa en dónde vivas, a más de 70 millones de mexicanos. Doctor Héctor Jaime Ramírez, ¿qué tendría que empezar a pasar para evitar este suicidio en materia de salud al que he hecho referencia? Pues que la gente que nos ve junto contigo en este magnífico espacio, los médicos, los profesionales se sigan manifestando. Y ahorita hay más de 174 colegios y asociaciones manifestándose. El próximo lunes estamos en la Academia Nacional de Medicina y de Cirugía estudiando este tema, haciendo un documento de postura. Los odontólogos, los químicos, los nutriólogos y muchísimas asociaciones que estén manifestando. El gobierno federal tiene aquí al día último de julio, al día 1 de julio, es el último día de este mes, 1 de julio, para que decida no cancelarlas.
porque aparte ni siquiera lo está justificando, te digo, es contra la ley, está alterando todos los métodos, en otra de las ideas de quien, fíjate, además que es juez y parte, Hugo López-Gatell, según un documento publicado en su propia página, es el subsecretario del ramo. Él propone qué normas cancelar y se las autoriza el titular de normalización de salud, que es el mismo. Pues entonces, él se las propuso, él se las canceló, se publica en el periódico oficial el día 1 de junio, aprobado de manera, aparte inusitada, ¿ves? Porque en una sesión extraordinaria, la Secretaría de Economía y su director de normas autoriza la cancelación de más de 65 normas, el 56% son de salud y otras de otras dependencias, pero dice que de manera muy rápida y sucinta, que es muy eficaz en hacerlo. Pues sí, pero sin transparencia, sin consultar a nadie, sin hacerlo como deben de hacerse las cosas. Nunca se consultó cuál podría ser el motivo, Guillermo, para cancelar una norma. Pues el primero es que deje de existir el problema. Entonces ya no hay adicciones en México, Guillermo, ¿eh? O sea, con lo que dice, con esta propuesta ya no hay adicciones, no hay diabetes, no hay cáncer de próstata, no hay hipertensión arterial, no hay problemas bucales, no hay enfermedad de Alzheimer, no hay enfermedades cardiovasculares, no hay problemas en la salud de los niños ni de los adolescentes. Pues obviamente todas las normas, el problema sigue existiendo, que fue el motivo que le dio la causa. La segunda es que no han sido revisadas algunas, eso es cierto, pero eso no han sido revisadas es también culpa de la autoridad, porque es una facultad exclusiva de la Federación y en este caso del subsecretario del ramo que preside esta comisión normalizadora, Guillermo. Doctor, en medio de tanta negligencia, quiero conocer tu opinión tras la designación de Juan Ferrer, señalado por diversos actos de corrupción como subsecretario de Salud. Mira, sin duda y sin faltar la dignidad de un ser humano como el maestro Juan Ferrer, pues primero no tiene el perfil y tan no lo tiene que el propio presidente decidió causar un infanticidio, es decir, mató a su criatura. Si tú revisas los documentos formales del gobierno federal, el Plan Nacional de Desarrollo establece que desaparecería el Seguro Popular y que sería a través del INSABI quien daría el servicio y la atención a los mexicanos. Fue tan ineficaz y está demostrado en todas las auditorías que la propia Auditoría Superior de la Federación, mira, en marzo de este año, la auditoría entregó el informe al Congreso. Tú diste cuenta de lo que estaba pasando en enero del 2020. Los pacientes no sabían dónde atenderse, iban a los centros médicos y les cobraban cuando había dicho el presidente que no se les cobraba. Bueno, un desastre durante 3 meses. Luego, para él, con desgracia, le llega la pandemia, no acuerda nada. Pero que 3 años después no tengan ni siquiera un manual de organización, ya sabrás el resto de la historia. 750,000 muertos, compras de medicamentos no hechas, ningún recurso humano contratado verdaderamente bien, este ridículo de traer médicos de Cuba sin certificaciones, los cambios en las normas ahora para que puedan mandar el dinero y los médicos a Cuba, prepararon y presentaron una norma de urgencia en junio del 2022. Y bueno, Juan Ferrer está hoy otra vez con el apoyo de su amigo, el presidente de la República, sin capacidad, habiendo sido un destrozo. Pero también te voy a decir que en Radio Pasillo se dice que realmente se tardó mucho en publicar este cambio del INSABI al IMSS Bienestar en la ley de salud, porque alguien traicionó al INSABI. Decían que en un cuarto estaban trabajando para que el INSABI siguiera manejando lo financiero y que el IMSS Bienestar manejara lo operativo. Y en el cuarto de al lado solamente estaba el gana todo, el Zoé Robledo diciendo yo quiero todo y me quiero quedar con lo financiero y me quiero quedar con la provisión de servicios. Y bueno, pues el 25 de abril, una noche trágica en la Cámara de Diputados, le ponen en las manos a un diputado federal de Morena, presidente de la Comisión de Salud. Él solamente firma la iniciativa, no es iniciativa del presidente, no es iniciativa de su coordinador. La vez pasada el Seguro Popular, que era la ley, la firmó el coordinador de Morena, Mario Delgado, actualmente su dirigente. Pero esta fue el diputado solo el que la presentó, se aprobó, se va el 28 de abril, y el más sorprendido, obviamente, de esa iniciativa fue Juan Ferrer, porque él todavía estaba trabajando en un convenio, una modificación a la ley que les permitiera sobrevivir a las dos instituciones, pero al parecer no fue. Y bueno, haber hecho un berrincho muy grande con su amigo el presidente, que ahora le están dando el premio Consolación, manejando una subsecretaría que tenía antes a Sacristina Laurel.
era la Subsecretaría de Organización del Sector y de Integración del Sector. Es la que va a ocupar Juan Ferrer, y fiel a su costumbre, yo te puedo decir hoy por Radio Pasillo, que ya ha empezado a visitar las oficinas, pero no ha estado. No se ha hecho oficial su nombramiento, pero pues obviamente, como es clásico también con el presidente, va a decir, pues no era necesario, ya está en funciones, ¿no? Entonces hoy tenemos un secretario que no es secretario, un subsecretario que no es subsecretario, y hoy Hugo López-Gatell haciendo las suyas, perjudicando mucho más al sistema de salud. Un completo desastre. Doctor Héctor Jaime Ramírez, gracias por acompañarnos y por darnos este testimonio. Guillermo, muy buenas noches y ojalá no cancelen estas normas.